Hola gente, soy Juan y hoy vamos a estar hablando sobre conversión de tensión. Así que comencemos. Bueno, ¿a qué me refiero con conversión de tensión? A lo que me refiero es que tenemos una tensión de un tipo y magnitud y la queremos convertir en otra. ¿Qué me refiero con un tipo y magnitud? De tipo podemos tener alterna o continua básicamente. Y magnitud es la amplitud de esa tensión que tenemos. Por ejemplo, queremos convertir una tensión de 220 voltios alterna con frecuencia de red a una continua de 12 voltios para alimentar un circuito. ¿Cómo lo hacemos? O, al revés, tenemos una batería de 12 voltios y la queremos convertir a 220 voltios para alimentar un cargador de un celular. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, eso va a depender de qué combinación necesitamos. El primero de los casos es quizás uno de los más básicos y que aparece siempre. Es convertir una tensión DC en otra tensión DC de otro valor. Para esto tenemos diversas opciones. La más básica y primitiva de todas es usar un diodo Zener. Un diodo Zener es un tipo de diodo especial que se usa para regular tensión y que se basa en un efecto propio de la juntura PN del diodo en sí. ¿Cómo se usa un diodo Zener? Lo vamos a ver en otro video. Otra opción es usar un regulador integrado, que es un circuito integrado que está diseñado para regular tensión. Por último, tenemos una opción de usar una fuente DC-DC, que es una fuente conmutada. Si tenemos que hacer una conversión de DC a AC, lo que vamos a necesitar se llama inversor. Además, si lo que necesitamos es al revés, de convertir de AC a DC, lo más probable es que necesitamos una fuente, o coloquialmente fuente de tensión. Es lo más común, un cargador de celular es una fuente de tensión, un cargador de una notebook es una fuente de tensión. Por último, tenemos la conversión AC a AC. Para esto tenemos dos grandes ramas, la rama de los transformadores y la rama que ya utiliza electrónica, que es con los variadores de frecuencia y equipos similares. Entonces, regulación de tensión continua, dijimos, primera opción, diodo Zener. Ventajas, es lo más simple que hay, un diodo y una resistencia, más barato que esto no hay, sirve para un montón de circuitos de baja potencia y donde no se necesita ni grandes capacidades de corriente ni grandes capacidades de regulación. Por ejemplo, se usa mucho en los circuitos que van a 220 voltios y usan lo que se llama fuente capacitiva. Esto puede ser, por ejemplo, una luz de noche o un relé controlado por Wi-Fi, probablemente use una fuente con diodo Zener. Reguladores de tensión. En este caso, en la imagen vemos un regulador de tensión integrado, que es un circuito integrado, en este caso un famoso 7805 que tiene tres patas. Una entrada de alimentación, una salida de alimentación y en este caso una masa. Con esas tres patas, lo que puede hacer es regular la tensión de salida independientemente de la tensión de entrada. Hay también reguladores de tensión que no son integrados, es decir, lo mismo que tiene este circuito integrado adentro, se hace con circuitería discreta. Entonces tenemos lo que llamamos una fuente. Diferente es esa fuente de regulación lineal, es lineal porque la etapa de salida es lineal y disipa calor. Diferente es de las fuentes DC-DC, que son conmutadas. Una fuente conmutada se caracteriza, lógicamente, por usar lógica de conmutación para poder llegar a obtener tensiones a la salida que sean diferentes de las tensiones de entrada. Se basa justamente en almacenar energía en bobinas y en capacitores y después entregarlas de forma inteligente a la carga. En cuanto a fuentes de DC-DC, hay tres modos de funcionamiento. Tenemos las fuentes step down, que lo que hacen es tomar una tensión de entrada que es mayor que la que queremos de salida y la reduce. La step up hace al revés, toma una tensión de entrada pequeña y la eleva, siempre en continua. Y una back boost puede regular a una tensión de salida independiente de la tensión de entrada, puede ser mayor o puede ser menor. Ventajas de las fuentes DC-DC es que son muy eficientes. Desventajas, que son complejas. Ventaja de los reguladores, son relativamente baratos de usar, tienen buena capacidad de entregar corriente. Desventajas, son lineales y disipan mucho calor, por lo tanto son ineficientes. Ventaja de los Zener, son muy baratos. Desventajas, tienen un rango de funcionamiento muy acotado. Si queremos convertir de tensión continua a tensión alterna, estamos pensando en un inversor. Un inversor nos sirve, por ejemplo, para la batería del auto. Queremos usarla para prender un tele. Es lo que necesitamos, un inversor. Conectamos los dos terminales a la batería del auto y este inversor nos va a generar una tensión alterna de, por ejemplo, 220 voltios a la salida, 50 Hz. Hay distintos tipos de inversores con distintas características, distintas prestaciones, más allá de la potencia que pueda entregar.
Y estaría bueno dedicarle un video entero hablando de los tipos de inversores, como por ejemplo los de señal de onda cuadrada y los de señal de onda senoidal, y por qué uno es mejor que el otro, y también la diferencia de precios, pero eso va a quedar para otro video. Después, cuando hablamos de fuente de tensión, nos referimos a fuentes que transforman la tensión de red en una tensión continua. La tensión de red es alterna, por naturaleza, y la transforman en una continua para que pueda ser usada, ¿por qué? Por un circuito electrónico. En este caso vemos en la imagen A una fuente de alimentación conmutada, que son las más comunes hoy en día. Son las que si desarmamos algo probablemente tenga una de esas. Un cargador de un celular es una fuente de alimentación conmutada. La de una PC es una fuente de alimentación conmutada. Lo que está dentro del tele es una fuente de alimentación conmutada. ¿Qué tiene la fuente de alimentación conmutada? Internamente rectifica la tensión de red y después mediante una fuente DC-DC como las que vimos antes, la disminuye a una tensión mucho menor. Eso todo lo hace internamente, pero para el usuario enchufa tensión alterna y sale continua. Ventajas, mucha eficiencia. Desventaja, es costosa y es compleja. Otra cosa que tenemos son las fuentes de laboratorio. Las fuentes de laboratorio, ¿qué ventajas tienen? Que son completamente ajustables, tanto en tensión como en límite de corriente. ¿Para qué sirven? Para un laboratorio. No sirven para llevar a una aplicación de campo. Estas fuentes son para cuando estamos probando un circuito y necesitamos evaluar en distintos rangos de operación o necesitamos varias fuentes para probar. Es para eso que están diseñadas, son grandes, son pesadas, son incómodas, pero tienen muchas funciones. Otro tipo de fuente que tenemos es más básica todavía y le vamos a dedicar un video entero. Son las fuentes que están hechas con un transformador, un puente rectificador de diodos y a lo sumo un regulador de tensión. Eso es lo más básico que tenemos y va a tener un video entero dedicado. Por último, el caballito de batalla de toda la energía eléctrica mundial, el transformador. En este caso estamos viendo un transformador súper pequeño que entra en la palma de una mano, pero podemos pensar en transformadores de megavatios que pesan toneladas. El transformador, ¿qué hace? Tiene una bobina de entrada, una bobina primaria que se llama, y una bobina secundaria. La bobina primaria tiene un número de vueltas, la bobina secundaria tiene un número diferente de vueltas. Dependiendo de esa relación de vueltas, es la diferencia entre la tensión de entrada y la tensión de salida. Por ejemplo, un transformador le puedo entrar con 220 voltios y a la salida puedo tener 12 voltios. ¿Qué características tiene esto? Que la tensión está aislada. ¿Por qué? Esa bobina lo que hace es generar flujo magnético. Ese flujo magnético pasa por el núcleo y después la bobina del secundario es la que, gracias a ese flujo magnético, transfiere esa potencia a la carga de salida. Desventajas, que son pesados y que como requiero mover flujo magnético necesito un material que me lo permita. O sea, generalmente es hierro dulce o ferrite. Para transformadores grandes por lo general va a ser algún tipo de hierro dulce. Ventajas, que está completamente aislado. Yo puedo tocar un terminal de la salida y si a la entrada está enchufado a los 220 voltios, a mí no me va a pasar nada. Porque tiene aislación galvánica. Otra característica del transformador es que a la entrada voy a tener una copia con una amplitud cambiada de la salida. No va a haber ningún otro tipo de modificación. No puedo sacar algo que no tengo a la entrada. Solo lo puedo escalar. No pasa lo mismo con el variador de frecuencia. El variador de frecuencia lo que hace es con una entrada alterna me la transforma en otra alterna a la salida. Pero con frecuencia y tensión diferente a la de la entrada. Es decir, yo puedo entrarle a un variador con 380 voltios de trifásica y a la salida capaz que salgo con 380 voltios de trifásica, pero a una frecuencia completamente diferente. O capaz que a la salida tengo una frecuencia que está relacionada con la velocidad de algo que quiero controlar. Por ejemplo, un motor. Los motores son máquinas que son muy fáciles de controlar si podemos variar la frecuencia de red. Eso, la frecuencia de red hogareña o de una industria no se puede variar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Usar un variador para justamente variarla. El variador controla no solamente la frecuencia que está alimentando al motor, sino también la tensión. Entonces podemos hacer que el motor tome una velocidad de giro arbitraria elegida por nosotros gracias a un variador de frecuencia. Pero a la entrada siempre tenemos la tensión de alimentación de red y la frecuencia de red. Bueno, y eso fue todo por este pequeño video, que la idea era hacer una introducción para el que no sabe tanto
de qué necesita para las distintas aplicaciones en ingeniería. La idea es que vayan conociendo un poco qué se usa y cómo se usa cada cosa. Vamos a ir haciendo videos de a poquito, pero bueno, espero que esto les haya gustado, espero que les esté sirviendo el contenido. Si es así, por favor suscríbanse, hay un botón abajo de este video que dice suscribirse, lo aprietan ahí. Si quieren, al lado del botón hay una campanita. Esa campanita, si la aprietan, va a hacer que les llegue una notificación cuando subo video nuevo. Eso está bueno porque pueden seguir aprendiendo siempre y no se pierden ningún tipo de video. Así que nada, si te gustó ya sabes, suscríbete, dale like. Soy Juan y hasta la próxima. Chau chau.